estábamos más ya de cuadernos y lápices. Entonces, no sé. Bueno, tú que has hecho más trabajo de campo, me imagino que tienes una radiografía muy distinta, porque yo veo una generación aquí que está como muy obsesionada con que la brecha es solo tecnológica, pero yo creo que la brecha no es solo tecnológica. Aquí siempre hacemos mucha insistencia que estamos conectados no solo con la computadora, sino con los seres queridos y estar conectados para salir adelante. Porque Sí, justamente lo que tú dices, disculpen que los interrumpa, no sé claro. Yo creo que la conversación es muy buena, pero si les parece bien, Presentémonos. Y yo creo que tendríamos que iniciar. Claro. Vale, Raúl, ponnos en cintura. Sí, perdón, no, solamente porque yo entro tarde y les ofrezco una disculpa, pero tenía problemas con mi computadora, pero bueno, ya aprovechando que estamos en tiempo, un gusto, un placer tenerlos, tenerlas a todas, tenerlos a todos, gracias por acceder, participar en este seminario web que me parece va a ser un diálogo muy interesante para la región. Yo espero que sea una plataforma para tener este diálogo interminable, porque estas posibilidades de articular saberes me parece que nos va a ayudar muchísimo. Y yo creo que en ese sentido la crisis nos ha permitido abrir nuevos diálogos y nuevas maneras de vernos incluso, ¿no? Pero bueno, sin más dilación, me gustaría comenzar y bueno, pues espero tengamos un muy fructífero seminario web. Gracias por su participación. Gracias. Raúl, ¿Cómo cuéntanos. la modalidad? Quizá para... Exacto. Ajá. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, la idea es que yo inicio con una visión general de esta historia de los seminarios web. Posteriormente paso la palabra a la Secretaria de Educación de Medellín, también que nos ha dado todo el apoyo para poder tener este tipo de encuentros. Y posteriormente el moderador, que en este caso es la moderadora, se responsabiliza de ir pasando a cada uno de ustedes con una presentación y posteriormente haciendo las preguntas correspondientes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Es que desafortunadamente la información nos llegó hasta el viernes, entonces... Creo que decía 10 minutos cada panelista. 10 minutos cada panelista, sí. Y posteriormente daremos una sesión a preguntas, algunas ya elaboradas por la moderadora, otras pues que vayamos recogiendo de los comentarios del público. Y hacemos una sesión de cierre al final. Excelente, gracias. ¿Está claro esto? Sí. Ustedes, yo envié la presentación, pero bueno, y si no la tienen, por si acaso comparto pantalla, no sé, pero quería saber si ustedes tienen la presentación. Sí creo, ¿no? Vanessa, ¿estás ahí? Y si no, comparto yo en ese momento. Yo creo que sí la tenemos, pero si no es muy fácil compartir la pantalla. La cosa es coordinarlo nada más con la moderadora. Perfecto. Bueno, pues entonces iniciamos. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Ya tardes en Alemania. Les quiero agradecer su participación. La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO organizó desde mediados de marzo una serie de 20 seminarios web sobre distintas temáticas, entre ellas aprendizajes comunitarios, en familia, educación a distancia, derechos humanos y ciudadanía, educación en prisiones, etcétera, presentando un panorama de algunas de las respuestas que las ciudades alrededor del mundo están ofreciendo ante la crisis del COVID-19. Es un verdadero placer extender estos diálogos interdisciplinarios con algunos países como Colombia, Marruecos, México, República de Corea, así como con universidades y organizaciones.
En el caso que hoy nos convoca, iniciamos esta serie de seminarios web junto con la ciudad de Medellín y particularmente con la Secretaría de Educación y con el apoyo de las instancias de la ciudad. Medellín, para la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, es una ciudad emblemática, no solo porque ahí se organizó la cuarta Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje, sino por el devenir que ha tenido en los últimos años para mostrarnos su articulación. Si hay algo que me llama a mí mucho la atención es su articulación entre escuela y comunidad, entre escuela y familia, y cómo la sociedad se vuelve, al fin y al cabo, una ciudad del aprendizaje. Sí, los dos seminarios anteriores los hicimos en Colombia, y el día de hoy, así como los siguientes, los queremos hacer extensivos hacia la región de América Latina, donde creemos que se necesita un diálogo oportuno. Y es que la interrupción de la operación de los sistemas escolarizados ha dejado lecciones importantes sobre cómo adoptar nuevos enfoques para desarrollar sistemas de educación nacionales más abiertos y flexibles en el futuro. Sin embargo, la búsqueda de una mayor apertura y flexibilidad no va a estar libre de dificultades, ya que la educación a distancia a la que se ha recurrido en las últimas semanas requiere que los países cuenten con personal docente y estudiantes con habilidades digitales, una infraestructura tecnológica funcional y de calidad, modelos de enseñanza específicos y experiencias que permitan una rápida transición hacia su uso generalizado. En este sentido, la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida pueden cambiar positivamente el comportamiento de nuestras poblaciones. Únicamente, a través del cambio de hábitos podremos recuperar parcialmente la vida cotidiana que se interrumpió, y entre las principales lecciones de esta crisis, probablemente se encontrará que es necesario repensar la forma en que crearemos oportunidades de aprendizaje para todas las personas. Sobre todo, para aprender, no solo a aprender, sino para aprender a cuidarnos, para aprender a cuidar al otro y para aprender a cuidar el planeta. Con estas primeras articulaciones, me gustaría que empecemos a repensar el tema, y con esto cedo la palabra a la Secretaria de Educación de la ciudad de Medellín, Alejandra Agudelo Ruiz. Bienvenidos todos y todas al seminario. Muchas gracias. Hola Raúl, hola a todos. Pues me complace tenerlos acá y estar pues en compañía de ustedes para que conversemos hoy sobre estos temas que en la región, sobre todo en estos tiempos, cómo estamos llevando a cabo todo el tema del sistema educativo, aquí como Medellín, como ya tú lo dijiste, como ciudad del aprendizaje. Está México, está Argentina, está Ecuador, nuestra ministra acá, que me complace verla de nuevo, Montserrat, un saludo. Qué bueno que acá que nos encontremos. Bueno, hoy desde la pantalla ojalá podamos volvernos a ver muy pronto y abrazarnos y poder estar en un salón todos juntos para que conversemos también de todo esto que nos apasiona. Acá desde Medellín, con unos grandes aprendizajes que estos tiempos nos han venido trayendo en compañía de la UNESCO, del Instituto de Aprendizaje para toda la Vida, de Raúl y de todo su equipo, que nos han acompañado en estos espacios de webinar. Este es el primero que hacemos con otras regiones de carácter pues como internacional. Y bueno, aquí estamos trabajando todos los días con una palabra que está hoy tan de moda para todos, de reinventarnos, pero yo creo que más de reinventarnos diariamente, es como yo lo he definido, que estamos en un laboratorio diario. Esto es un laboratorio constante
lo que ayer nos funcionó hoy puede que no nos funcione, o hoy lo estamos aplicando, pero no sabemos si puede o no funcionar. Entonces, qué bueno que hoy nos acompañen para hablar de sistemas de educación más abiertos y flexibles en estos tiempos de pandemia. Un placer contar con la presencia de ciudades del aprendizaje como Santiago de México, como Villa María de Argentina, y nuevamente pues la presencia de nuestra ministra Montserrat de Ecuador, y también a las fundaciones Barky y Siemens que nos acompañan, que Natalia García como directora de la Fundación Siemens va a tener la moderación de este panel. Hoy hablaremos entonces de sistemas, como ya les dije, de estos sistemas de educación más abiertos y flexibles para el futuro. Nosotros acá en Medellín estábamos iniciando gobierno. En enero inició este gobierno y lo llamamos Medellín Futuro. Es nuestro plan de desarrollo que acaba de ser implementado, o que acaba de ser aprobado más bien, y que ya nos queda a nosotros estos 3 años y medio para hacer una implementación en tiempos de pandemia, que no sabíamos qué nos iba a traer, y que lo que estábamos pensando en educación cuando llegamos, pues tuvo que ser hoy acomodado a estos tiempos. Así que, bueno, sin más, entonces le paso la palabra a Natalia García, quien va a moderarnos este panel para que demos inicio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Alexandra, muchísimas gracias. Como tú dices, por lo menos nos podemos ver en pantalla. Ya nos extrañamos todo este círculo de afectos que también comienza a ser pues, quienes trabajamos en la educación. Es un honor para mí moderar esta conversación que vamos a tener hoy. Pues tenemos, yo diría 5 invitados de lujo, porque incluyo a nuestra secretaria de Educación de Medellín. Tenemos como invitados a la ministra de Educación de Ecuador, Montserrat Kramer. Ella, además del 27 de junio del 2019 en Ecuador, que nos va a poder dar una visión no solamente desde las ciudades, sino también una visión nacional que me parece muy importante en esta discusión, sobre todo donde la brecha, donde lo rural y lo urbano tiene mucho que ver. Nuestra ministra tiene estudios de doctorado y posgrado, un Master of Arts en Educación de la Universidad de Alabama en Estados Unidos. Tiene una larga trayectoria en el campo de la educación, fue directora de educación del Grupo Faro y se desempeñó como asesora y consultora educativa independiente, y tiene amplia experiencia laboral como subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, subsecretaria de Fundamentos Educativos y asesora del Ministerio de Educación. Y bueno, quiero resaltar la experiencia de ella, sobre todo en el trabajo que nosotros llamamos de campo, en la construcción de la educación y redes educativas en Ecuador. Por otra parte, tenemos a Javier Caballero, que es presidente municipal del municipio de Santiago de México, proveniente del municipio de Santiago, del cual es reelegido otra vez presidente en el periodo 2018-2021. Estudió ingeniería en electrónica y comunicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es máster en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Ha desempeñado cargos significativos dentro del ámbito político y en la Comisión Federal de Electricidad, entidad del gobierno federal encargada de la planeación del sistema eléctrico mexicano. Y muchísimas gracias, Javier. Creo que no solamente por tu cargo actual, sino por toda tu experiencia en el tema de la tecnología. Va a ser muy interesante escuchar la visión de Javier, en este tema. En el caso también tenemos una invitación de Agustín Porres, que es director regional de la Fundación Barky, profesional experimentado en educación y políticas públicas, con un reconocimiento muy importante en enfoques innovadores para la educación y el desarrollo de soluciones creativas para resolver los desafíos en torno a la educación, que es precisamente pues, el tema que hoy nos atañe. Ha estado trabajando mucho en el sector público en Argentina como funcionario del Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Seguridad Social, liderando el área de política educativa de la Fundación Contemporánea.
y ha tenido, pues antes de unirse a la Fundación Barque como Country Manager para Argentina, fue director de la Fundación For Bar Hub. Y bueno, tiene amplia experiencia en políticas públicas y esperamos hoy poder escuchar a Agustín también con sus experiencias. Y también tenemos una experiencia muy importante que nos va a compartir María del Carmen Lorenzati. Ella es asesora de la Secretaría de Educación del municipio de Villa María, Argentina. Es doctora en educación, asesora de la Secretaría de Educación del municipio de Villa María y del Instituto de Aprendizaje a lo largo de toda la vida del municipio de Villa María. Tiene experiencia en educación de adultos y ha hecho varias publicaciones sobre educación de jóvenes y adultos. Es docente de la Universidad Nacional de Córdoba. En el caso de María del Carmen, creo que también es muy importante lo que nos puede compartir desde diferentes grupos etarios, ya que siempre pensamos que el tema de la educación está concentrado solamente en los jóvenes y en los que están dentro del sistema educativo. Entonces, realmente creo que tenemos un grupo de expositores de lujo. Vamos a poder escuchar experiencias de Ecuador, de México, de Buenos Aires, de Argentina. Vamos a escuchar, pues obviamente espero que también la experiencia de Colombia a través de Medellín, que ha sido muy importante. Van a ser dos las preguntas que les vamos a pedir que resuelvan en 10 minutos. Eso solamente es posible porque tenemos presentadores muy experimentados que, digamos, ya tienen posiciones y han desarrollado conocimientos alrededor de estos temas, porque si no sería imposible en 10 minutos desarrollar temas tan complejos. Las dos preguntas que queremos que nos ayuden a resolver son si se puede potencializar una comunidad del aprendizaje sin herramientas tecnológicas o aplicaciones digitales. Y la segunda pregunta es cómo se ha planeado el regreso a la presencialidad de los estudiantes sin perder los avances en el componente virtual. Le vamos a pedir, por favor, a Montserrat, a nuestra ministra de Educación de Ecuador, que comience con esta presentación, con sus reflexiones sobre estos dos temas, uno con respecto a las capacidades en tecnología y otro con respecto a compartirnos cuál es la estrategia que considera respecto al regreso a la presencialidad. Entonces, le cedo la palabra, por favor, señora ministra. No se escucha, tiene el micrófono en mute. Ah, ya. ¿Ahí estoy? ¿Estoy bien? Muy bien, ya. Sí, ahora sí te escuchamos. Ya. Bueno, estoy compartiendo pantalla y ateniéndome a las dos preguntas. La primera, voy a hacer una presentación enfocándome en las dos preguntas un poco juntas. Quería decir que en estos momentos para nosotros y para el mundo entero el gran desafío, como lo denomina el Banco Mundial, que nos ayuda a tener al menos un indicador para establecer una relación concreta entre los aprendizajes y la calidad de vida, y que ellos le llaman la pobreza de aprendizaje, es el indicador de la comprensión lectora hasta los 10 años. En ese sentido, es un riesgo para nosotros y estamos incluso trabajando un poco de la mano con el Banco Mundial en esta evaluación de cómo está impactando al mismo tiempo la pandemia en este indicador en el Ecuador. Ecuador, en este cuadro que vemos, América Latina y el Caribe está en un 51%, es decir, que el 51% de los niños tiene una incidencia en la pobreza de aprendizaje, es decir, una comprensión lectora hasta los 10 años todavía no deseable. Ecuador tiene un poco más alto que el 51%, nosotros estamos aproximadamente en el 60%. Y en ese sentido, decir que, claro, hay una relación directa y por eso para nosotros como país, cuando empezó la epidemia y la emergencia sanitaria, la respuesta de Ecuador fue inmediata. La educación no puede parar con todos los desafíos que tenemos por delante, y ahí respondo justamente el tema de tecnologías. Nos cayeron cantidad de críticas porque no estábamos listos. Recordemos que Ecuador además está atravesando una fuerte crisis económica y estamos a 11 meses de las elecciones son en marzo. Quiere
quiere decir que estamos en un año preelectoral. Eso contribuye a un clima de tensión, a veces de desinformación. Los desafíos crecen, además de la tensión normal de vivir la emergencia sanitaria. En ese sentido, la respuesta fue: seguimos adelante, no vamos a permitir que ningún niño abandone la escolaridad, porque cada niño que deja la escuela lo estamos condenando a un peor o más baja calidad de vida. Esa decisión fue siempre enfática, aun cuando sabíamos perfectamente que no teníamos, en nuestro país, ya voy a dar las cifras, no tenemos, por supuesto, se develó y quedó abiertísimas las brechas entre las personas que no tienen acceso a Internet por falta de dispositivo o por falta de programas, porque debo decir que Ecuador más bien tiene un fuerte nivel de penetración de Internet. Nosotros estamos en un promedio de 85%, que para el país es bastante, pero nuestro acceso no es así de equitativo. El gran impacto entonces que nos ha preocupado de cuidar en el cierre de escuelas también son los efectos psicológicos provocados por el confinamiento, y por eso la segunda pregunta, estamos ya pensando en el retorno progresivo, porque llega un momento en la curva que el aislamiento empieza a ser más bien negativo, sea por razones psicosociales, violencia, o también por la afección a los aprendizajes, sobre todo en casos de poblaciones rurales sin el acceso a la tecnología. Partiendo siempre del hecho, porque nosotros siempre partimos del hecho que la tecnología es un excelente medio, es la realidad paralela, la virtualidad es una realidad paralela. De hecho, ya hablamos en estos momentos de derechos, de ciudadanía digital y de toda la formación incluso de valores, ética, todo en la ciudadanía digital. Es decir, es un mundo paralelo que vino a quedarse y que de ahora en adelante tenemos que aprender a vivir en la combinación de estos escenarios. Sin embargo, también estamos muy conscientes que no necesariamente el tener una computadora o conectividad o programas garantiza una calidad de la educación. En muchos de los casos sabemos que el desafío mayor es el cambio de mentalidad y no tratar de trasladar el aula presencial a la computadora, como sucede en muchos de los casos. Nuestro sistema educativo muy rápidamente tiene 4,5 millones de estudiantes, 16,000 unidades educativas entre fiscales y públicas y 214,000, casi 215,000 docentes. El 74% es fiscal y podemos decir que el grosso del estudiantado es educación básica, tenemos cobertura universal, el problema de abandono es cuando empieza el primer año de bachillerato. Y el área rural cubre el 24% de nuestra educación. Es decir, de las 12,000 escuelas fiscales, 6,000 son rurales, la mitad, pero a su vez solo el 24% de los estudiantados están en esas escuelas. Quiere decir que son unidocentes o en una tipología que máximo llega hasta 500 estudiantes cuando es en el área rural más poblada. Conectividad, para el gran reto nuestro, 37% de los hogares tienen acceso a internet fijo, el área rural solo el 16,6%. Por eso nosotros de manera inmediata empezamos a trabajar fuertemente en temas de televisión, de radio, aclarando que en el Ecuador no existe una teleeducación de manera sistematizada como la hay en México, como la tienen otros países, o llegaron en otros países de América Latina como Chile, llegaron rápidamente a acuerdos, Perú, acuerdos entre el sector público y privado. Para nosotros llegar a acuerdos, por lo que decía anteriormente, ha sido más difícil. Sin embargo, estamos logrando crecer en la televisión educativa y empezar a generar y dejar sentado teleeducación. La respuesta inmediata nuestra, por supuesto, fue la identificación de todas las necesidades de las diferentes regiones. Tenemos 2 calendarios. La sierra está acabando el 30 de junio, cuando empezó la pandemia, amanecimos en otro escenario, no hubo tiempo al temor, simplemente rápidamente reaccionamos y respondimos y salimos adelante, familias, estudiantes y docentes. En la costa, en cambio, ya estamos acabando el ciclo cierre el 30 de junio. En la costa, en cambio, empezó el 1 de junio y ahí fue bastante más desafío empezar el año en un clima emocional muy fuerte, en mucho desconcierto, donde padres, docentes, estudiantes, familias no se conocían entre sí, además de un fuerte temor arraigado incluso no solo por el tema sanitario, sino por la campaña de desinformación muy fuerte que ha existido, porque así como nuestra posición ha sido sí a la educación a como de lugar, había una resistencia al cambio. Y eso hay que contemplarlo en todo esto, porque no se reduce, ojalá, a solo el acceso a tecnología, se reduce a todas las características de los contextos en los que se implementa la crisis.
Por lo tanto, nuestro objetivo fue siempre el acceso, el apoyo socioemocional y la prevención del COVID. La priorización de aprendizajes y énfasis en habilidades para la vida fue toda la revisión. Y nos basamos en cantidad de cosas como fichas pedagógicas, cápsulas radiales. Tenemos 1000 estaciones de radio con 3 frecuencias diarias dando orientaciones, más de 140 canales de televisión también promoviendo programas educativos y un programa concreto, Aprender la Tele, que ya está ligado al currículo. Vamos avanzando en eso. Tenemos el portal de recursos educativos que tiene en este momento aproximadamente 1.300.000 usuarios permanentes. No es interactivo, pero acceden, tiene más de 20 plataformas nacionales e internacionales y muchos recursos, y ahí están las planificaciones curriculares hechas para que las familias con los estudiantes puedan tener autonomía y responsabilidad con un objetivo de aprendizaje por semana, por nivel, por asignatura, y a su vez con actividades totalmente vivenciales y experienciales, de manera que no tienen que conectarse a una computadora, sino que la hacen conjuntamente en familia, como por ejemplo, identifica los hábitos de higiene de tu casa, haz una propuesta de cómo deberían cambiar, registra qué sucede a diario y al final de la semana dinos qué pasó, básate en las lecturas tales y cuales. Ese es el tipo de actividad que se envía, se evalúa a través de un portafolio, se lo guarda en un portafolio. Y los docentes se comunican de diferentes maneras con nuestros estudiantes porque nuevamente no tenemos la tecnología, y aún los que tienen acceso a la tecnología no podemos tener a 3 niños, por ejemplo, de una familia conectados 4 a 6 horas a una computadora y los papás en teletrabajo, porque tampoco eso garantiza calidad pedagógica. Y nuestros docentes han recibido y tienen cupo para aproximadamente 500.000 capacitaciones, cursos de capacitación, gracias a la solidaridad de las universidades y de fundaciones nacionales e internacionales. También la cooperación internacional ha prestado muchísimo su apoyo en asesoría pedagógica, pero también en el hecho de, por ejemplo, ayudarnos a imprimir en 12 lenguas para nuestros 14 pueblos y nacionalidades las guías pedagógicas para que ellos sigan adelante. Nuestros docentes han mostrado una solidaridad increíble y ellos reciben estas guías pedagógicas, como bajan los contenidos de la plataforma con las indicaciones de la semana, y a veces se van puerta a puerta y entregan físicamente este material en las comunidades rurales. Y por eso estamos pensando seriamente ya en el mes de agosto, ahorita estamos estableciendo los escenarios, definiendo todos los protocolos, por supuesto, sanitarios, baterías sanitarias, higiene, el distanciamiento social, etcétera, aforo de cupos, la revisión del modelo pedagógico, porque no volverán en la misma jornada con la misma cantidad de... La implementación del currículo será radicalmente diferente, todas las estrategias de seguridad, de inducción y capacitación a los docentes para estas nuevas formas de convivencia, y también lo que ustedes mencionaron al principio, que es verdad, a mí me gusta muchísimo eso de Medellín, y aquí en el Ecuador lo estamos fortaleciendo, que es la escuela con la familia. Estamos formando comunidades educativas gracias a la crisis. Gracias a la crisis han pasado cosas muy buenas, como el tener ya una develada las brechas, ahora es nuestra obligación cerrarlas, y de toda la sociedad, como el avanzar también en capacitación docente, en cambio de mentalidad, en unir e integrar a la escuela con la familia, y así seguiremos. La corresponsabilidad de actores y sectores que nos han ayudado a enfrentar el desafío de que decía la limitación, que solamente un 30% aproximadamente podía tener acceso a la conectividad con dispositivos y programas. Y la otra cosa importante es que ahora sí venimos por completo, dejamos 3 modalidades instaladas. La modalidad presencial, que tendrá sus fases de retorno progresivo hasta llegar a la nueva normalidad. No sabemos las fechas exactas, pero ya estamos preparando todos los escenarios. La modalidad de educación abierta. En esta educación abierta, nosotros contemplamos entonces que no solamente sea necesariamente lo virtual y la computación, sino también puede enriquecerse con la radio, con la televisión, para llegar a un mayor alcance y complementariedad. Es decir, una educación transmedia, diferentes plataformas, pero que sean inclusivas, que fomenten la inclusión y que fomenten la equidad. Y esta tiene su propia propuesta pedagógica y, por supuesto, también tiene
involucra a todos los diferentes actores y lo acompañamos directamente desde el sistema de educación con su propio incluso sistema de regulación de costos, porque en el Ecuador, como me imagino que en diferentes lugares por la crisis, la educación particular está atravesando serios problemas por las dificultades que tienen las familias. Por lo tanto, esta propuesta de 3 modalidades, esta es la de educación en casa, lo que se conoce como homeschooling, donde la familia tiene mucho más protagonismo y también autonomía, pero está vinculada a una institución educativa. Estas 3 modalidades van a tener sistemas de seguimiento de calidad y regulación de costos diferente y a su vez permitirán que las familias escojan dónde y cómo desean educar a sus hijos según sus posibilidades y también sus necesidades y contexto cultural. Y por último, decir, no sé cómo voy de tiempo, pero por último, decir que queremos cuando... Te quedan 2 minutos. Ya. Por último, decir que cuando salgamos y que estamos todavía en la crisis y como conversábamos un poquito previamente, sabemos que estamos ahorita en el ojo de la tormenta, estamos aprovechando al máximo para dar grandes saltos juntos y para nosotros aquí siempre usamos el término, cuando usamos técnicamente el término conectividad, decimos la conectividad al acceso a la sociedad de la información y en todos sus beneficios. Y con eso quiero decir que también, por ejemplo, la teleeducación digital, la radio, etcétera, todos son parte de la conectividad. Pero también desarrollamos una campaña muy humana de apoyo emocional donde todos estamos conectados, no solo a una computadora, estamos conectados a los seres más cercanos, a las personas que viven con nosotros, a nuestros docentes que nos acompañan durante toda esta crisis y que juntos estamos superando, porque hay que romper con el temor del aislamiento. Recordemos que los lugares de confinamiento de muchos de nuestros niños no son nada idóneos. En muchos de los casos en el Ecuador ha subido el nivel de violencia intradoméstica y por lo tanto el contacto con un docente con el cual él puede hacer denuncias de violencia o atenderle psicoemocionalmente o incluso ayudar a las familias con niños con necesidades especiales, es decir, ese componente humano de la educación es el que a nosotros nos ha ayudado a salir adelante. Los desafíos están, sabemos que tenemos limitaciones, sabemos que tenemos que seguir adelante, pero para nosotros lo más importante ha sido recordar a la sociedad el valor de la educación. Primero, que no puede parar, y segundo, la vocación de nuestros docentes. Ahora la sociedad valora mucho más a nuestros docentes y por lo tanto a la educación que reciben sus hijos. Queremos que cuando retornemos nuestro modelo educativo sea totalmente interactivo, quiero decir que no esté la escuela fragmentada, encerrada en 4 paredes, preparando para la vida, sino como decía John Dewey, la escuela es la vida misma y esté en interacción con el ámbito de emprendimiento, artes, educación física, espiritualidad, sostenibilidad de medio ambiente, etcétera, etcétera. Que sea una dinámica, totalmente un aprendizaje colectivo, una renovación constante de la misión de la educación y con un propósito colectivo. Hacia allá vamos, esa es educación, en nuestra agenda educativa Ecuador 2030, y gracias a esta crisis, por dolorosa que sea, y estamos en plena crisis y sabemos el coletazo que se viene, estamos también teniendo avances a nivel humano como a nivel de tecnologías y cambio de mentalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Vamos a pedirle, muchísimas gracias por la presentación, vamos a pedirle a Javier Caballero, presidente municipal del municipio de Santiago de México, que también proceda con su presentación. Muchísimas gracias. ¿Cuál es ese? ¿Esto? ¿Eso? Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Javier. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, pues quisiera primero que nada comentar que lo que vamos a platicar en este momento pues es un punto de vista más municipalista, es decir, el punto de vista desde la ciudad. Nosotros en México, los municipios, no tenemos la facultad de articular políticas públicas en materia de educación, eso corresponde al gobierno federal, pero creo que sí es importante platicar un poquito de cómo la ciudad y cómo el municipio está enfrentando esta pandemia, sobre todo en la educación fuera del aula, ¿no? Nosotros estamos ubicados en el norte de México,
Obviamente es importante el tema del seguimiento de los casos confirmados y también los retos que estamos enfrentando, el desempleo, la violencia familiar, el sedentarismo, la obesidad por falta de actividad física y sobre todo la adaptación a un nuevo modelo educativo y un nuevo modelo de aprendizaje, ¿no? ¿Qué acciones estamos implementando? Bueno, aquí también hago una pausa. Quisiéramos plantearlo desde un punto de vista integral. Para que exista aprendizaje, obviamente debe haber condiciones, no solo en los planteles, sino también en los senos familiares. Y desde ese punto de vista, obviamente nosotros plasmamos el punto de vista salud, el punto de vista social, atención a mujeres y grupos vulnerables y el tema económico. Me voy a pasar rápido los temas que no tienen que ver con aprendizaje, pero sí creo que son importantes. En salud, cómo se fue llevando. Nosotros tenemos 3 meses en confinamiento y desde el arranque pues se tuvo que tomar acciones para cerrar espacios públicos. Santiago es un municipio turístico. Obviamente tuvimos que tomar acciones drásticas en temas de cierre de espacios turísticos. Entregamos kits de prevención, todo a domicilio. Obviamente las campañas de prevención de sana distancia, las estrategias de distanciamiento social, sanitización de espacios públicos, instalación de túneles sanitizantes en espacios comunes, especialmente en áreas de salud o áreas municipales que daban servicio, el cierre de negocios no esenciales, el establecimiento de la red de salud para atender en tiempo y forma los casos y, por supuesto, el seguimiento del virus a través de las pruebas gratuitas para conocer dónde estaban ubicados los casos y tomar las acciones correspondientes. Desde el punto de vista social, se establecieron campañas donde pues dábamos mensajes de aliento, dábamos mensajes para que la gente pues no cayera en depresión. Hicimos videos con líderes de la comunidad, con servicios públicos, las campañas de sana distancia, quédate en casa, las atenciones a las mujeres y grupos vulnerables. Y obviamente aquí empezamos a entrar ya en los temas de tecnología, ¿no? Se creó la línea rosa, que es una línea de atención para temas psicológicos de violencia hacia las mujeres. También se dieron concientizaciones sobre el equilibrio en los patrones del punto de vista del hombre también. Y en economía, que es uno de los temas también para los municipios importantes, no podemos exigir aprendizaje si la gente no tiene que comer, si la gente no está en una condición de estabilidad en sus hogares. Entonces tuvimos que entregar apoyos alimentarios todos a domicilio. Tuvimos que también entregar tarjetas de apoyo económico para que la gente pudiera tener acceso a medicinas o acceso a alimentación. Y también se creó un programa para rescate de la micro y mediana empresa para, a través de préstamos, impulsar los negocios que tuvieron que cerrar por la contingencia, mecanismos de difusión interna, estrategias digitales para incentivar los consumos. Y aquí entramos al tema de educación. En México, el 15 de mayo se festeja el Día del Maestro. Normalmente hacíamos algún tipo de actividades o rifas para incentivarlos. Y ahora lo que hicimos fue crear una rifa de equipo de cómputo para los planteles. De esta manera generamos una dinámica y equipamos algunos planteles que estaban en condiciones vulnerables. Hemos tenido que cerrar escuelas, hemos tenido que cerrar bibliotecas, hemos tenido que cerrar los centros DIF o nuestros espacios de convivencia. Y bueno, aquí es donde entra un poquito a tocar el tema del gobierno del Estado, el gobierno municipal. Algunos optaron por la educación vía televisión, donde no tenían acceso a Internet. Nuevo León es un estado que tiene una amplia cobertura. La zona metropolitana de Nuevo León, donde está Santiago, tiene una amplia cobertura de Internet. Entonces, los que sí tenían acceso optaron por difusión en plataformas como Zoom, que son plataformas más interactivas. Planteles particulares daban sus clases en línea con interacción de alumnos y maestros. Y bueno, la educación pública optó por televisión, educación a distancia, un modelo menos interactivo, pero que de alguna manera permitió cerrar el ciclo escolar. En México ya cerramos el ciclo escolar. Actualmente nos estamos preparando para la nueva etapa. Y aquí entro un poquito a contestar el tema de las herramientas tecnológicas. Creo que lo que seguirá, de acuerdo al comportamiento
de las infecciones y los contagios son modelos híbridos donde podamos poco a poco ir equilibrando la educación a distancia con educación presencial. Al menos es lo que se está planteando en algunas universidades e instituciones de Nuevo León, y creo que nos irá dando la respuesta el tiempo y cómo se vaya comportando la curva de contagios. Es importante mencionar que en Nuevo León tenemos aproximadamente una semana de que se da una apertura bastante importante en el tema económico. Regresan comercios y regresan una serie de actividades. Obviamente todavía tenemos restringidas las actividades que generan concentraciones y las actividades de educación, pero bueno, en el municipio también implementamos los talleres de robótica virtual, la escuela de inglés virtual, los folletos de difusión con el contenido de lo que se tenía que hacer en materia educativa. Seguimos con nuestra biblioteca virtual, el fomento a la lectura a través de redes sociales, lectura en familia, la hora del cuento es una actividad. Nosotros también hicimos de alguna manera actividades a través de redes sociales que, si bien es cierto no es tan interactiva como el Zoom, pues sí nos permitía seguir con nuestro programa con nuestro sistema de programa de ciudad del aprendizaje, aunque fuera de manera virtual. Los talleres presenciales, obviamente muchos de ellos eran de adultos mayores y tuvimos que trasladarlos a plataformas como Facebook para que siguieran teniendo el acceso, ajedrez, yoga, karate, deporte, etc. Y bueno, con esta parte termino, sé que todavía tengo un poco de tiempo. La reactivación económica y educativa es fundamental porque creo que debemos de empezar a vivir una nueva realidad. El virus de alguna manera está presente y la educación que tenemos que hacer, la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno, es el siguiente paso que al menos en Santiago estamos tratando de dar. A raíz de la reapertura sí se ha incrementado un poco el número de casos, pero también incrementamos mucho el número de pruebas. Y al momento tenemos perfectamente identificado dónde están presentándose estos brotes, se aísla, se les apoya y a la par, pues, la gente que tiene que activarse económicamente también ya lo está haciendo, cuidando todos los protocolos. Si no hay economía, difícilmente tendremos salud, y si no hay economía y salud, difícilmente tendremos aprendizaje. Así que creo que es un modelo que puede ser arriesgado, pero que tenemos que irlo implementando poco a poco. Nosotros seguimos con los espacios turísticos cerrados, pero ya tenemos muchos espacios abiertos y esto nos está permitiendo gradualmente retirar los apoyos y poder redirigir la inversión, que hoy los tenemos en inversión en alimentos, inversión en apoyos para que la gente tenga calidad de vida y volver a poderlos redirigir al tema de la educación y el aprendizaje. Muchísimas gracias, Javier. ¿Quieres agregar algo más? Ahí están todos los puntos que queríamos compartir. Sí, ha sido una presentación muy eficiente en tiempo y contenido. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a darle la palabra a Agustín Porres, director regional de la Fundación Barque. Y creo que estamos muy interesados también en escuchar otra perspectiva distinta. Como decíamos, la primera es más nacional, la segunda más federal. Ahora vamos a escuchar una visión de una fundación y una visión un poco más regional. Entonces, Agustín, te cedo la palabra. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Un gusto, saludo a todos. Y voy diciendo, la verdad que es muy interesante la conversación, como decía Natalia, en los distintos ambientes o estadios en los que estamos trabajando. Para nosotros la Fundación Barqui, que algunos conocerán, trabajamos para celebrar la profesión de los maestros y para construir capacidad, para mejorar la capacidad de los maestros. Trabajamos en esos dos ámbitos de celebrar, por eso tenemos el Global Teacher Prize, de premio. Perdón, Agustín, no te estamos viendo. ¿Será que activas tu... Ahí. ¿Quieres activar tu cámara? La tengo activada. De pronto soy solo yo. Bueno. Sí, los demás sí lo vemos, Entonces fui yo la que interrumpí. Ahora sí, perfecto. Mil gracias. Perfecto.
trabajamos para celebrar a los maestros, para que esta profesión sea cada día más valorada, porque entendemos que en los países donde se valora la profesión docente, los resultados acompañan esa valoración. No es causal, pero sí es un estímulo importante. Entonces, ya lo decía la ministra Montserrat, que hoy estamos valorando más a los maestros y celebramos eso, pero tenemos que trabajar en esa línea para que eso aumente, porque más valoración a la profesión, yo lo digo en términos de confianza. Hoy por hoy estamos llamados a confiar más en los docentes, en todos los ámbitos. Por eso es interesante la conversación de hoy. Los ministerios confían en sus docentes, los directivos confían en sus docentes, los padres confían en ellos, porque son ellos el motor del cual vamos a ir progresando. Entonces, creo que la pandemia en particular nos da una oportunidad de valorarlos más y de confiar, de renovar esa confianza. Veremos si este aprendizaje lo trasladamos a la nueva normalidad, si mantenemos esa confianza o si incluso la seguimos aumentando. Y quiero hablar de esto también para como agregar valor a la conversación de Javier y Montserrat, que me pareció muy buena y muy concreta también en los programas que están implementando. Traigo esto de la confianza que es más soft, más intangible, pero creo que igual de necesario. Y para nosotros el premio acompaña en esa dirección. Es una excusa para celebrar a los maestros y es una excusa para invitarnos a todos a valorar más lo que están haciendo. Frente a las preguntas, quería compartir algo del trabajo que venimos realizando, que me parece como una respuesta más, que puede generar ideas a otros, y hoy estamos acá de toda la región, ideas para copiar y para replicar. Creo que el punto de partida de este tiempo es la creatividad que necesitamos de los maestros, porque hablamos de digitalización, sí o no, sin duda que sin herramientas es muy difícil y eso agranda la brecha, pero como decía Montserrat, es una brecha que ya estaba. Ahora, lo que necesitamos es cómo damos el salto para solucionar eso o con creatividad que nos permita ir encontrando soluciones a cada uno de esos problemas, y los maestros lo están haciendo. Lo vemos en Argentina, donde tenemos áreas muy conectadas en todos los sentidos, conectadas y con acceso a herramientas digitales, y otros lugares donde no, donde la clase continúa, el vínculo continúa a través de cuadernillos y de entregar materiales en las casas. Entonces, el espectro es muy grande y hay que dar todas las respuestas. Lo que tenemos que entender es cómo hacemos para mejorar esas respuestas. Y por eso me permito compartir pantalla muy breve. No sé si ahí la pueden ver. De nuestro lado creamos Comunidad Atenea, que es un espacio colaborativo de aprendizaje, una plataforma para maestros de toda la región que pueden acceder y están accediendo de todos los países de América Latina. A Comunidad Atenea mudamos, nosotros dábamos programas presenciales, muchos en Argentina, uno en Ecuador, en Manta, donde estábamos formando directores, y hoy tuvimos que mudarlo a lo virtual. Comunidad Atenea es el espacio de encuentro donde llevamos todo esto a la virtualidad. Y lo invitamos a maestros de toda la región a sumarse, porque es un lugar donde no solo pueden realizar cursos, sino además compartir sus propias experiencias, encontrarse con otros maestros. Queremos con esto, de alguna forma y de manera transitoria, generar un lugar de encuentro que reemplace ese lugar que extrañamos, que es la posibilidad de vernos, de compartir con otros, de aprender de otros. Para crear Comunidad Atenea, lo que hicimos fue escuchar a los maestros, entender cuáles sean las necesidades de nuestros colegas. Por eso hicimos una serie de encuestas en el primer periodo de la pandemia para entender dónde estaban las mayores necesidades. Y por eso creamos, ahí no estoy pudiendo pasar la presentación, estos son los números, no los voy a aburrir con eso. Creamos Experiencia Atenea, que es una nueva forma de realizar cursos para mantenernos actualizados, para mantenernos aprendiendo y desafiándonos en lo que hacemos. ¿Qué es Experiencia Atenea? Es una etapa de formación que se da en lo virtual, se da con encuentros en vivo como este que tenemos ahora, pero sigue en WhatsApp. La formación se traslada. Entendimos que el lugar de mayor comunicación para todos los docentes hoy era WhatsApp.
era como se comunicaban con sus colegas, con sus autoridades y con los padres de los chicos. Entonces tratamos de llevar la formación a ese lugar, que es donde la mayor cantidad se podía encontrar. Entonces creamos grupos de WhatsApp con maestros, compartimos ahí las dinámicas, ellos comparten lo que van implementando, entonces la formación pasa a ser de implementación inmediata, porque en vivo vamos viendo cómo los docentes implementan esto que están ejercitando. El grupo de WhatsApp lo abrimos unas horas al día, para que no estén bombardeándonos todo el día, para darnos un espacio de encuentro y también para preservar la intimidad y los espacios personales. Y seguimos durante toda la semana trabajando en WhatsApp, volvemos a reuniones virtuales donde nos encontramos en grupos pequeños, donde podamos interactuar, debatir, y terminamos la semana, estos cursos semanales, con una celebración sobre las mejores iniciativas implementadas. Cuento esto porque creo que es una experiencia que se puede replicar en cualquier lado. Hemos tenido participantes de toda América Latina y es un poco esto de ser creativos, ser flexibles, entender dónde está la conversación hoy en día y tratar de acercarnos ahí. Creo que en todo el planteo de Montserrat se ve esto, ¿no? De llevar las soluciones y de escuchar a los actores. Bueno, esta es una forma más en la que intentamos hacerlo y acompañar para potenciar lo que miles de docentes necesitan hacer con este desafío. Ahí hay más imágenes de cómo son las experiencias, de las partes que tienen dinámicas y de la conversación que se genera luego en WhatsApp entre los distintos maestros, donde los dejamos conectados y eso tiene un potencial enorme porque ya mantiene los vínculos. Y por último, volver a esto de los desafíos que tienen los maestros y de la oportunidad que tenemos en la vuelta, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporar todo esto en lo que viene después? Y yo creo que la invitación grande que queremos hacer es a que volvamos todos más involucrados a la vida de la escuela. Este tiempo nos involucró no solo a los que estamos trabajando activamente en educación, sino también a los padres de una manera mucho más intensa, acercó los vínculos entre los ministerios, los docentes, los distintos actores del sistema, estamos todos más cerca, podemos escucharnos con más facilidad, con lo cual espero que podamos llevar esto a lo que viene después. Podemos llevar esta confianza, podemos llevar este diálogo y trabajar entre todos. Muchísimas gracias, Agustín, de verdad, por tu presentación. Como decíamos, es una perspectiva distinta que va recogiendo también, pues, como las conversaciones anteriores. Ahora vamos a escuchar otra experiencia, otro punto de vista por parte de María del Carmen Lorenzati. Ella es asesora de la Secretaría de Educación del municipio de Villa María, en Argentina. María del Carmen, te pasamos el micrófono y también pues es un gusto para nosotros poder escuchar tu amplia experiencia en este tema. Hola, buenos días, buenas tardes, ya casi en Argentina, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hacer también como un speech más general, donde intento abordar las dos preguntas y me permito agregar una más, y que tiene que ver con el lugar del Estado, ¿no? El lugar del gobierno local en estos momentos, porque, digo, la pandemia llegó, nos sorprendió, es un hecho, está acá, y los docentes trabajan, los padres trabajan acompañando a los hijos, los jóvenes, los adultos, en realidad estamos todos inmersos en esta situación, y bueno, como plantearon los colegas, esto demanda creatividad, pero también la pandemia pone en evidencia las grandes desigualdades sociales, ¿no? Y no solamente que no todos tienen los artefactos tecnológicos, no todos tienen conectividad, sino creo que hay una cuestión que los colegas también, sin decirlo directamente, hicieron referencia, que tiene que ver con que no se sabe muy bien qué hacer. No se sabe muy bien cómo trabajar los cuadernillos que se reparten a todos los habitantes del país. En el caso de Argentina, el Ministerio Nacional tiene una muy buena producción que llega a todos los lugares,
pero en muchas ocasiones se traslada quizás el pizarrón y la tiza a un instrumento o un dispositivo tecnológico. Argentina tiene una fuerte tradición de formación docente, tiene un Instituto Nacional de Formación Docente que da cursos gratuitos, que ha estado un poco devastado los últimos 4 años de gobierno, pero que en estos momentos el gobierno nacional está con un fuerte interés en reestructurar este Instituto Nacional de Formación Docente, ¿no? Entonces, yo digo, me preguntaba cuál es el lugar del gobierno local en esta mirada social, en esta situación, cómo articular propuestas, cómo trabajar con el sistema educativo. Villa María, la Intendencia, al igual que lo que comentó el colega de Santiago, no tiene jurisdicción para acreditar ningún nivel educativo. Sin embargo, cuando asume Martín Gil en el año 2015, crea la Secretaría de Educación y se crea, además de otros programas en articulación con el sistema educativo provincial, se crea un programa de educación de jóvenes y adultos, que es lo que voy a compartir con ustedes. Este programa tiene una particularidad, tiene presencia. Digo, esto también nos llevó a pensar cómo trabajar este año a partir del confinamiento. Se constituye a partir de centros de tutorías en los barrios periféricos y en el centro de la ciudad. Atiende a toda la población mayor de 14 años que no han finalizado el nivel primario y para los de 18 años y más que no han finalizado el nivel secundario. Tenemos también grupos de alfabetización. La verdad que en estos casi 4 años podemos decir con mucho orgullo que tenemos más de 200 egresados. La característica también en el componente que nosotros evaluamos como muy positivo para pensar que ingresan, permanecen y egresan del programa, los jóvenes y adultos, es que se abren los jardines maternales en el horario de funcionamiento de los centros de tutorías, hay docentes y hay tutores estudiantiles universitarios avanzados que son quienes acompañan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, las clases comienzan el 1 de abril, así que no habían comenzado las clases presenciales, los docentes no estaban trabajando, los tutores estudiantiles tampoco. Por lo tanto, tuvimos que tomar algunas decisiones para avanzar. Lo primero que planteamos fue que estamos trabajando con segundo y tercer año. El secundario de adultos en Argentina dura 3 años. Planteamos justamente no trabajar con alfabetización y nivel primario porque se trata de una población más marginal, más desfavorecida. No teníamos cómo contactarlos, porque ustedes saben que el confinamiento, la cuarentena que le llamamos acá, fue total en Argentina a partir del 20 de marzo, o sea, no se podía salir de la casa. Por lo tanto, los miembros del equipo técnico, que somos 8 personas, 2 de ellos habían sido profesores, conocían muy bien el acceso a la tecnología de los estudiantes de estos 2 grupos, de segundo y tercero. Por lo tanto, decidimos trabajar con algunas herramientas tecnológicas. Lo primero que planteamos fue el uso de los formularios de Google para realizar las actividades, y por otro lado un archivo de Word, porque trabajamos con módulos, pero son muy pesados a la hora de bajarlos, y eso insume dinero, porque insume el paquete de datos. Por lo tanto, esto también nos permitió focalizar quizás más en una verdadera y real educación de jóvenes y adultos, porque nos permitió articular los contenidos de los distintos módulos, y sobre una plataforma, digo, no usamos plataforma, pero sí usamos WhatsApp, que ya los estudiantes venían trabajando, tenían sus grupos de WhatsApp con los profesores, y entre ellos se da un muy buen intercambio. El primer formulario tuvo como objetivo recabar información sobre la situación de cada estudiante y si realmente estaban interesados. La verdad que nos sorprendió, recibimos 400 respuestas. El interés estaba centrado en conocer sobre la pandemia y sobre la situación local. Tenemos la franja de estudiantes oscila entre 19 y 94 años. La mayor concentración de edades se da entre los 19 y 39 años. En lo que va, hemos desarrollado 10 actividades, 10 clases con muy buena respuesta en las actividades, y en realidad lo que planteamos es trabajar con, fomentar diferentes operaciones lógicas, es decir,
intentamos que cada actividad promueva la interpretación de texto, la descripción de los contenidos de los textos, a partir siempre de la recuperación de experiencias vividas por los jóvenes en relación con los contenidos que se enseñan. De esta manera favorecemos o potenciamos los modos de argumentación, la posibilidad de plantear hipótesis, de clasificar, comparar. Es decir, podemos decir, creo, estamos permanentemente trabajamos también con la doctora Judith Kalman de México, como asesora también del programa, y nos reunimos todas las semanas tratando de justamente atender el proceso de aprendizaje que van realizando los alumnos. Estamos muy pegados al formato escolar porque temíamos que frente al desconocimiento de esta nueva forma de interactuar, se produjera algún abandono o algún retiro, y simplemente esto no pasó. Nosotros estamos siguiendo también las interacciones que se dan en los grupos de WhatsApp, se da mucho intercambio, mucho pedido, mucho apoyo entre los estudiantes, lo cual nos está llevando a decir también que realmente se han conformado grupos colaborativos. Esto lo vemos en la presencialidad, pero nos sorprende que en estos momentos, cuando todavía no hay, todavía seguimos en confinamiento, esto sigue y se potencia en los grupos de WhatsApp. En realidad, lo que, para contestar a las preguntas, y que yo decía que estaba planteando el lugar del gobierno local, entiendo que nosotros como Secretaría de Educación, como Instituto del Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y como municipalidad, por supuesto, el lugar es construir puentes. El lugar, el municipio como actor político local construye puentes entre las disposiciones de nivel más general, de nación, de provincia, y la singularidad de la puesta en práctica, en la puesta en marcha de este programa en especial, ¿no? Es el municipio quien conoce a los habitantes, es el municipio quien conoce a la comunidad y cómo se va transformando ese territorio, la historia de los barrios. Por lo tanto, nosotros como equipo político local somos quienes tenemos que desarrollar políticas intersectoriales, integradas, integrales, para pensar la vuelta a la escuela de todos los niños, jóvenes y adultos que se encuentran estudiando. Y en este sentido, me parece también interesante plantear que este programa tiene algunas condiciones contextuales, ¿no?, que son básicas para que funcione como está funcionando, y que son condiciones políticas y condiciones culturales. Es decir, desde el municipio hubo una fuerte apuesta política para que este programa sea el programa que le permita a los jóvenes y adultos efectivizar el derecho a la educación. Porque en realidad mucho se habla del derecho a la educación, pero lo que realmente efectiviza el derecho es la acreditación. Entonces nosotros hemos trabajado desde el comienzo en la presencialidad, y esta es la vuelta que estamos pensando, una vuelta muy de a poco, una vuelta que tiene que ver con el respeto a los protocolos, porque básicamente, como dice nuestro presidente, nosotros respetamos la vida. Entonces, en ese marco nacional y en ese marco provincial, el municipio de Villa María y nosotros como equipo técnico también de este programa de jóvenes y adultos, estamos pensando en fortalecer las políticas integrales, pero respetando absolutamente los protocolos de sanidad que se plantean, y una vuelta muy gradual. En agosto se dice que el Ministerio de Educación de Nación planteó la vuelta, quizás una posible vuelta de las escuelas en agosto. Nosotros vamos a evaluar claramente si los espacios, porque el programa no funciona en escuelas, el programa funciona en instituciones municipales que están descentralizadas en los barrios, y en muchos casos, en algunos casos hay un espacio amplio, pero en otros casos no. Entonces nosotros vamos a evaluar claramente cuáles son las reales posibilidades de volver, siempre cuidando la vida de los ciudadanos de Villa María. Básicamente es esto. Me parece que es un espacio interesante para escuchar a los colegas, a los compañeros, y siempre es bueno compartir experiencias, pero quiero justamente enfatizar lo de los componentes pedagógicos, las condiciones contextuales,
políticas y culturales y los componentes pedagógicos del programa, porque muchas veces quizás se pretende extrapolar una experiencia sin tener en cuenta las condiciones de producción de esa experiencia. Entonces nosotros estamos compartiendo acá un programa que, diría, no me gusta la palabra, pero es exitoso en términos de otros discursos, pero es un programa que se mantiene, es un programa que muestra la permanencia de los adultos cuando no solo es una escuela que enseña, es un espacio que se diferencia mucho de la escuela, aunque tiene todas las cuestiones formales de la acreditación, el plan de estudios, los módulos, pero se diferencia bastante del espacio escolar formal. Entonces, cuando se acompaña a los hijos, cuando se crean estos espacios para que los adultos dejen a sus hijos tranquilos y demás, se va produciendo una amalgama entre las condiciones políticas e institucionales, culturales, y los componentes pedagógicos. Así que, bueno, creo que esto es simplemente una síntesis de lo que hacemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Como ven, esto es un proceso donde vamos recogiendo aprendizajes en el discurso y creo que ha sido muy enriquecedor para la gente que está conectada. Queremos aprovechar el muy buen uso del tiempo de nuestros expositores para pedirle a la secretaria de Educación de Medellín que también nos comparta su experiencia y su punto de vista en lo que se ha hecho en Medellín sobre estos dos temas tan importantes, el papel de la tecnología y el retorno a clases o el retorno a la escuela, cómo va a ser, siendo que todos han reconocido que esto también son sistemas educativos, y están escolarizados, aunque no vayamos a un aula que se llama escuela. Entonces vamos a aprovechar, le voy a dar la palabra a la secretaria de Educación de Medellín. Muchas gracias. Gracias, Natalia, y bueno, gracias a todos los que me antecedieron, porque pues sus grandes aportes en todo este tema de cómo estamos viviendo la educación en estos tiempos. Yo lo he manifestado en varios espacios también de este tipo, y es que afortunada o desafortunadamente, pero yo quiero pensar que afortunadamente, este tiempo, esta misma situación y todas estas experiencias las estamos viviendo todos al mismo tiempo y todos en el mundo. Con quien yo hable en estos momentos, pues para hablar solamente de nuestro sector, que es el sector educativo, con quien hablemos en el mundo en estos momentos sobre lo que estamos viviendo, pues todos estamos pasando por lo mismo. Desde Europa, en todos los continentes vivimos lo mismo, y yo creo que eso nos ha traído, como este tipo de conversaciones, eso nos ha traído grandes oportunidades. Así yo lo he manifestado desde el principio. ¿Y por qué grandes oportunidades ante tanta adversidad que tenemos y ante pues, lo que hoy vivimos en nuestra región, que es la inequidad? Ahora ustedes también lo mencionaron, y por supuesto la inequidad aquí se ha puesto a prueba, y es en el tema tecnológico. Cuando pensábamos que estábamos en la era de la tecnología, cuando pensábamos que todo esto ya lo teníamos resuelto y que nuestros jóvenes y que nuestros niños tenían el acceso a la tecnología ahí pues a la mano, esto nos cambió absolutamente el discurso. Nosotros en Medellín empezamos a hacer incluso un censo uno a uno en las instituciones educativas. Medellín tiene 400.000 estudiantes en el sector oficial, y 100.000 de ellos no tienen un equipo tecnológico, no tienen un dispositivo tecnológico. Por lo tanto, esos 100.000 tampoco tendrán conectividad. Entonces la pregunta siempre fue, bueno, y entonces, ¿cómo ellos van a acceder a los contenidos? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con ellos? Y hay que resaltar acá la labor que han hecho los maestros, y que vuelvo y hablo de esa palabra de oportunidad, porque estos tiempos nos ha dado la oportunidad de conocer unas grandes experiencias de los maestros que antes no conocíamos y que estaban escondidas seguramente, o que pues no nos las habían contado, pero hoy podemos decir que hay quienes están enseñando matemáticas a través de la cocina, a través de la culinaria y desde casa,
o enseñando física a través de la música, a través de algún instrumento musical, y cómo acercarnos entonces a estos estudiantes. El viernes en un ejercicio de estos muy parecidos me preguntaban que cómo me imaginaba la escuela después del COVID, y yo me imagino una escuela mucho más humana, porque esto nos tiene que acercar, esto nos tuvo que haber tocado a esa realidad y a esa inequidad de los estudiantes. Hoy todos hablaron, Javier lo habló, Montserrat también lo decía, y es las violencias intrafamiliares que viven nuestros estudiantes. No es lo mismo vivir una pandemia con conectividad al 100%, con computador para todos los hijos si hay varios estudiantes en casa o si hay varios hijos en casa, con Netflix, pero vivir una pandemia en muchas ocasiones con quien es abusador mío no va a ser lo mismo. Entonces yo sí me imagino una escuela mucho más humana, y para eso nos estamos preparando en Medellín. Medellín habla y está hablando hoy de una gran transformación educativa, pero esa transformación educativa nos tiene que pasar por un programa que nosotros tenemos como entorno escolar protector. Ese entorno protector de nuestros estudiantes tiene que estar muy cubierto, y todos trabajando en torno a eso para que esa nueva escuela que nos trae este COVID-19 con muy buenas oportunidades para hablar de eso y para hablar de esa sensibilidad y de qué está pasando con los estudiantes y esas emociones. Hoy esos estudiantes valoran muchísimo una llamada del maestro, una llamada de su psicoorientador, por ejemplo, de decirle, ¿tú cómo estás viviendo esto en casa? Porque yo creo que ya habrá tiempo para evaluar matemáticas, como siempre lo he dicho como un ejemplo, ya habrá tiempo para evaluar ciencias naturales, no porque hoy no sea importante, pero es que hay otras cosas también igual de importantes en estos momentos como educación en nuestra región, que hay que prestarle especial atención. Hoy ya el Ministerio de Educación nos dice que habrá un retorno a clases o un posible retorno a clases ahora a partir de agosto. Pues Medellín está evaluando la posibilidad de si volvemos, si retornamos, cómo lo haremos. Hemos evaluado muchos aspectos, analizado con el equipo muchos aspectos, pero indudablemente este año no nos volveremos a encontrar todos en el aula. Este año no nos volveremos a ver las caras todos en el aula, y como lo ha definido el Ministerio bajo un modelo de alternancia, pues nos estamos preparando en Medellín si podríamos llegarlo a tener. Los colegios privados, los colegios oficiales, todo el sector educativo, universidades también, ¿cómo podríamos regresar? Porque yo también creo que hay que regresar, que en algún momento habrá que regresar, y que por supuesto hay que buscar todas las medidas de salud, de seguridad, bioseguridad para todos, maestros, estudiantes, personal administrativo y demás, pero sí hay que regresar, porque ver hoy los colegios vacíos realmente a mí me conmueve mucho, porque un colegio no debería estar hoy vacío. Los colegios tienen que estar siempre dispuestos para el aprendizaje y para esa escuela que tenemos que vivir. Entonces, yo creo que esos son los aportes que desde Medellín yo puedo brindarles en este momento. Muchísimas gracias, y era muy importante también escucharte la experiencia. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que resaltar de las presentaciones. Yo quisiera retomar un tema específicamente, que es el tema de la diversidad. Uno de los peligros que existe también en el uso de la tecnología es que podemos homogenizar, y nuestra inequidad, como todos han reflexionado, es una cosa es la inequidad y otra cosa es la diversidad. La inequidad es una cosa que tenemos que superar, porque no es justo que quien nace en unas condiciones predeterminadas tenga su vida predeterminada. Pero la diversidad es una cosa que no tenemos que superar, es una cosa que tenemos que proteger. Y la diversidad muestra pues las brechas que tenemos en lo rural, y lo urbano no significa homogenizar, significa mantener la diversidad cultural que tenemos. La ministra nos contaba en Ecuador, por ejemplo, ellos tienen dos modelos de educación para la sierra,
y para la parte de la costa. Tenemos un tema de diversidad cultural que es muy importante y hay que tener cuidado, y qué pena que me tome el uso de la palabra, de que en este proceso de la tecnología, si bien tenemos que superar la inequidad, protejamos la diversidad de pensamientos, la diversidad cultural, la diversidad religiosa, esta diversidad que nos enriquece en el proceso. Yo quisiera pedirles que ustedes, vamos a hacer una ronda de 2 preguntas y que cada quien escoja si quiere profundizar un poco en las 2 o en una de ellas. Una de ellas es el tema de la tecnología versus las competencias, porque una cosa es el acceso a la tecnología y otra cosa es las competencias lectoras, las competencias de pensamiento crítico que se ponen en evidencia, porque no solamente es que pongamos un computador al frente, sino las competencias que tienen las personas, no solamente para el uso de la tecnología, sino las competencias de capacidad de comprensión que se ponen también en juego en la distancia, ¿no? Entonces, tecnología y competencias. Y la segunda pregunta es, ¿cómo vamos a regresar? Vamos a regresar. ¿Es un regreso al pasado? ¿Es un regreso al futuro? ¿Cómo va a ser este retorno otra vez a la escuela o más allá de la escuela, a la educación, una educación escolarizada? Entonces, estas son como 2 reflexiones que me gustaría, porque veo que tenemos aquí material pensante sobre este tema. Si quieren, le vamos a pedir a la ministra, ella pues, que escoja cada uno el tema donde quieren profundizar. Tenemos 15 minutos más, entonces yo sé que van a ser igualmente generosos en escoger una de las 2 reflexiones. Cada uno tiene 3 minutos o las 2, si tenemos esta capacidad de hablar tan rápido. Pero bueno, estos son los 2 temas que me gustaría escucharlos y yo creo que sería muy interesante para toda la gente que nos va a poder también seguir escuchando, porque esto queda grabado y lo podemos compartir. Ministra. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo elijo la pregunta 1, las tecnologías versus las competencias. Y creo que esto es importantísimo decirlo, porque justo antes de toda esta crisis, ya hay una tendencia que sabemos de innovación educativa que dice, si nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia humana ha logrado ya generar la inteligencia artificial, que es la encargada de generar per se en progresión geométrica conocimiento e información, y en estos momentos a lo mejor un software puede hacer una cantidad de cosas. Entonces el desafío de la educación en este momento también ha cambiado. Paradójicamente, el desafío de la educación ahora es volver a la esencia humana, ya que nuestra inteligencia generó la inteligencia artificial. Por lo tanto, volvamos a la esencia humana a través de la educación. Volvamos a todo aquello que necesita el ser humano para incluso poder manejar las tecnologías adecuadamente. Y con eso me refiero con competencias de otra índole o vistas de una manera integral, en el sentido de imaginar, crear, sentir, compartir, ser solidarios, construir juntos, es este sentido de comunicación empática, etc. Creo que ese es el nuevo desafío y el gran desafío del que se hablaba ya cuando veíamos que estamos entrando irreversiblemente en una época donde las tecnologías y la educación virtual va a tener un gran predominio y cada vez más. ¿Cuál es el rol del docente, del estudiante, de la persona, de la familia? En ese sentido, cuando hablamos de tecnologías versus competencias, creo que precisamente hay que comprender que las tecnologías tienen unos alcances maravillosos, pero que también obviamente tenemos que prepararnos para usarlas en beneficio de la persona, del desarrollo total de la persona, del desarrollo de sus habilidades cognitivas, de sus valores, porque como decíamos al principio, es una nueva realidad. No es, la virtualidad pasa a ser también real. Ahora estamos manejándonos entre el mundo real, presencial, tangible y el mundo virtual, que es tan real como el otro. Y en ese sentido tenemos que también desarrollar valores y códigos éticos para esa convivencia, como decíamos. Y también, por ejemplo, ahorita se hace urgente lo mismo que hablábamos cuando decíamos las competencias siglo XXI o las habilidades siglo XXI, pero la palabra competencia es un poco más integradora, como sabemos, porque no es solo la comprensión de los conocimientos, es el desarrollo de las habilidades y es también una actitud y componentes
éticos y valorativos. Eso quisiera que quede muy claro, que el gran desafío ahora es optimizar al máximo los grandes alcances de la tecnología, siempre y cuando la tecnología sea usada para las personas, por las personas, para una sociedad humana, y que la tecnología sea para fomentar la inclusión y la equidad, porque la tecnología muy bien usada puede, por supuesto, ayudar a personas con necesidades especiales, discapacidades, como también igualarnos a todos en las oportunidades de acceso según nuestros intereses, y democratizar incluso el conocimiento y las oportunidades que tenemos las personas en una formación autodidáctica. Todo va a depender. También, de la misma manera, con tanta ventaja, vienen los peligros o riesgos, si es que desde el punto de vista de las decisiones, de las políticas públicas, del rol del docente, de la familia y los estudiantes, no asumimos los riesgos de la tecnología, como por ejemplo el que los chicos naveguen incondicionalmente a mundos maravillosos o a mundos horrorosos, el que no puedan tener suficiente sentido crítico e incluso ético para poder rápidamente discernir la validez de la información, ahora que estamos en la época de las redes, en la que hay tanta desinformación y donde no se manejan escrúpulos de ningún tipo en muchos de los casos, porque están escondidos tras las redes. Ahora más que nunca, nuestros niños y nuestros jóvenes y nosotros necesitamos estar muy conscientes de cuáles son las orientaciones o la brújula ética, qué tipo de persona deseamos formar para qué tipo de sociedad. Creo que ese es el gran desafío. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Montserrat. Le voy a pedir a Javier, presidente municipal de Santiago, en México, que nos comente cualquiera de las dos, o las dos, si puede hacer una mezcla. Y bueno, nuevamente saludándolos. El regreso, tomo este tema, creo que es sumamente importante lo que han estado mencionando, cómo adaptarnos a una nueva normalidad, a nuevos modelos. Si esto hubiera sucedido de una manera planificada, quizá hubiéramos armado una estructura con un año de anticipación, pero lo tuvimos que ir haciendo todo sobre la marcha, tuvimos que ir aprendiendo mutuamente, desde los docentes hasta los alumnos, y voy más allá, hasta los padres de familia, que tuvimos que adoptar un rol también ya de manera activa. Muchas personas en la sociedad pues nos acostumbramos a que al mandar a los alumnos a las escuelas de manera presencial, pues al menos en ese lapso de tiempo quizá delegábamos los temas formativos. Hoy que los hijos están en casa, tenemos que asumir también un rol formativo, un rol de tutores, y bueno, creo que también todo eso detiene un poco nuestro tema de la reactivación o la incorporación a la vida económica, ¿no? Al menos lo que corresponde a México, el tema familiar es muy arraigado, y obviamente pues, las madres y los padres no quieren dejar su casa si los niños están ahí, y este tema de la interactividad se ha vuelto todo un reto. Hace un momento yo mencionaba que creo que el tema híbrido es el que se tendrá que ir dando, es decir, combinar lo presencial con lo virtual, obviamente con todas las medidas y todos los cuidados, pero también creo que tenemos que enfocar que la parte más complicada de la pandemia quizá ya es la que estemos viviendo, y que tendremos que irnos adaptando también a esta nueva realidad, pero que no será permanente, no será de por vida. Es decir, creo que si tenemos una corresponsabilidad, como lo mencioné hace un momento, poco a poco todos podemos ir regresando a nuestras actividades. Si nosotros somos capaces de conservar esta sana distancia, de tomar las medidas, de buscar cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, pues ¿por qué no ir pensando en este modelo híbrido, donde ciertos días tengamos que estar tomando clases presenciales y otros tanto tomando clases virtuales, en lo que las curvas o en lo que la pandemia o en lo que resulta una vacuna para esta pandemia que tanto nos ha afectado? Es cierto, implica cambiar plataformas, pero creo que ya es inevitable, ¿no? Es decir, no podemos pensar en un regreso a como estábamos hace un año. Tenemos que irnos adecuando y adaptando, y al menos en lo que corresponde a Santiago, que forma parte de una zona metropolitana con 5 millones de habitantes, si bien nosotros tenemos 50,000, pues la movilidad de las personas no nos permite tener esta nueva normalidad. Así que no creo yo que sea regresar al pasado, creo que más bien es enfrentar un futuro con nuevos valores,
con nuevas capacidades, con nuevos retos y adaptados a un tiempo que inevitablemente nos iba a llegar. Simplemente el virus nos aceleró un poquito esta capacidad de cambiar conceptos y de cambiar nuestro rol de aprendizaje. Muchas gracias, Javier, por tus reflexiones. Agustín, te damos la palabra. Muy bien, gracias Natalia. Voy en 2 minutos para para dejarle tiempo a los demás. Me encantó lo que compartía Montserrat, como este desafío de la tecnología de humanizar, y voy en esa línea de respuesta. Hubo un debate hace un tiempo de si los robots podían reemplazar a los maestros, y quedó ahí en el aire. La pandemia creo que nos confirmó a todos que no, por suerte, para los que celebramos esta profesión, nos confirmó de la importancia de la vocación docente y de la presencialidad, que es irreemplazable. Y hay contenido que podemos virtualizar, pero hay una transmisión, incluso transmisión de valores, que es crucial y que se da en el aula y se da en el encuentro, y hoy celebramos eso, que lo extrañamos. Creo que además la tecnología, después de esta sobredosis que estamos teniendo de lo digital y en la vuelta a la escuela, nos va a permitir algo que es justamente lo que quiere traer la tecnología, que es individualizar más el aprendizaje. La tecnología bien usada no es que le da a todo lo mismo y nos permite más alcance, más masivo, sino que por el contrario, puede permitirnos personalizar la educación más aún. Y creo que eso es humanizar, como decía Montserrat. Entonces creo que le permite a los maestros acompañar de manera más personalizada a sus alumnos. Y tenemos que ir hacia allá. Para eso hay que tener un buen manejo de las herramientas y un buen vínculo con los alumnos, la cercanía del maestro para poder aprovechar las herramientas y sacarle el mejor jugo posible. Ojalá en este camino que, como dice Javier, se nos aceleró muchísimo, estemos llegando a eso, a personalizar más el aprendizaje, y claramente que esto de la tecnología no va a reemplazar lo que pasaba. Muchísimas gracias, Agustín. María del Carmen, te escuchamos ahorita y después le vamos a pedir a Raúl, que como coordinador de ciudades del aprendizaje, pues nos ayude a este cierre. María del Carmen. Gracias. Sí, bueno, voy a hablar un poco de las dos. La verdad es que no sé cómo vamos a volver. Sí, volveremos en algún momento, pero sí me preocupan las diferencias sociales. Me preocupan los chicos que no tienen y que no tuvieron acceso. ¿Cómo volver a recuperar y cómo, sobre todo porque más allá de la pandemia, el capitalismo es salvaje y no hay una fuerte crisis? Entonces, no solo una crisis, es una crisis económica y en todo sentido. Entonces sí me preocupa cómo volver. Me preocupa que se potencien los autoritarismos. Creo que lo que planteaba el colega de la formación docente es muy importante. Creo que, por otro lado, y quiero volver un poco a hacer un mix con lo de la tecnología, siento que la tecnología no es la panacea. Muchas veces, y lo dice Judy Kalman también, se cree que la tecnología ocupa el lugar de la lectura y la escritura por allá en el desarrollismo, donde se asocia al progreso individual, al progreso social, y bueno, la tecnología no lo es todo. No sé cómo vamos a mixturar en la vuelta. Yo creo que la tecnología sí va a seguir, claro, y en ese sentido no sé las consecuencias de pensar como planteaba Javier, me parece Agustín, que le va a permitir a los docentes individualizar. Yo creo que en ese sentido se puede individualizar un proceso de aprendizaje, pero también se puede señalar y remarcar las diferencias sociales, porque además, uno sabe que el conocimiento tiene un origen social. Entonces, esta cuestión de personalizar, la verdad que a veces me preocupa porque también tiene un arraigo fuerte en la dictadura y en el franquismo, todo lo que fue educación personalizada. No el personalismo, estoy hablando de otras cosas. Y sí, me preocupa mucho el volver a la escuela, porque
Creo que los docentes están poniendo todo lo mejor de sí. Creo que en algunos casos están acompañados, pero en otros no. Los padres están muy desbordados porque no son docentes. Se les está exigiendo mucho, al menos lo que conozco más de cerca, a los estudiantes. Nos está pasando en la universidad, nos está pasando, yo soy docente universitaria, y nos está pasando de ver el desgranamiento, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes que no tienen conectividad? Cómo abordan los textos, es decir, es muy compleja la vuelta, muy compleja, y sí acuerdo con que tiene que haber un cambio y tiene que tener, digamos, una dimensión humana, y algo debemos aprender, algo tenemos que aprender en esta etapa. Si no, va a ser grave, si no aprendemos nada. Hablamos de educar y aprender. Sí. Muchas gracias, María del Carmen. Bueno, yo ni siquiera intentaría hacer un resumen sobre esto. Creo que hemos puesto cosas maravillosas sobre la mesa, reflexiones muy importantes. Quiero agradecerle a Raúl. Digamos, la UNESCO tiene un papel muy importante. Este proyecto de ciudades del aprendizaje permite este tipo de intercambios, pues, que son plataformas muy valiosas. Pues sin duda, obviamente, pues todos somos conscientes de que la idea es que no se transfieren los conocimientos uno a uno, porque existen muchas diversidades, pero existen muchos aprendizajes cruzados. Mal haríamos que los que hablamos de educación no estemos dispuestos a aprender. Entonces, espero que mucha gente pueda escuchar esto. Ha sido una oportunidad maravillosa. Raúl, te doy la palabra. Creo que tuvimos un excelente manejo del tiempo y les agradezco a todos. No sé, Raúl, si tú quieres cerrar. Yo solamente quiero resaltar algunas frases como que la virtualidad pasó a ser real, el tema de que estamos educando seres humanos, cómo proteger la diversidad en estos momentos, la educación individualizada, el tema de las competencias, que yo creo que es un tema importante, el tema de que no solamente todo va a ser virtual, el Internet sobrevalorado, sino que vimos experiencias interesantísimas como Atenea que mezclan lo material con lo virtual, el papel del maestro, esta reevaluación del papel de los maestros que ha sido muy importante, y pues la nostalgia que tenemos muy necesaria también de los aprendizajes de niño a niño, porque los niños no solamente aprenden de los maestros, sino que aprenden los unos de los otros. Pero también lo que hemos visto del papel de la familia, que se ha vuelto a retomar en este proceso, de volver a la casa, una familia participante de los procesos de educación, familias que dejamos atrás en los procesos educativos y que ahorita vemos que esa brecha también tenemos que superarla. Y pues obviamente este derrotero tan importante que tenemos en América Latina que se llama inequidad, y que la vemos en los recursos y la vemos en el acceso a la tecnología. Entonces, Raúl, muchas gracias. Te escuchamos. No sé si Raúl, ¿estás ahí? Hola, hola. Aquí está. Muchas gracias. No me resta más que agradecerles por su valiosísima contribución. Yo creo que este diálogo deja en claro la importancia de que alguna vez hacía referencia a Freire, es que todos aprendemos y todos enseñamos. Cómo los niños les han enseñado a los padres ahora en el tiempo de la casa, y les enseñan a maestros, les enseñan a directivos, cómo podemos aprender que no basta tener políticas públicas orientadas a un solo tema, necesitamos sujetos más integrales, que aprendan de salud, que aprendan de desarrollo sostenible, que aprendan del mundo del trabajo, y entonces podemos pensar que podremos co-crear juntos un mundo distinto, como decía la ministra, qué tipo de personas para qué tipo de sociedad. Yo creo que evidentemente este diálogo nos ha dejado cosas muy, muy valiosas, muy importantes, y sobre todo la posibilidad de seguir pensando que la única manera de poder cambiar las actitudes, las competencias
que requiere este mundo es a través de la educación. Entonces es una apuesta segura. Muchas gracias. Yo creo que este es un diálogo interminable que debemos continuar pensándonos para pensar juntos un mundo mejor. Muchísimas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, igual. Chao, un gusto verte. Gracias, igual. Besos. Besos.